La izquierda se caracteriza por una postura progresista, liberal en el ámbito social, estatista, que se rige por los valores de la justicia y la igualdad, el bien común por encima del personal. Eso es fundamental. Que hemos visto que hay mucha gente que hace todo lo contrario y actúa como una, aunque sea de Morena, pero actúa con una postura de derecha. Es decir, finta con la izquierda y pega con la derecha. Por su parte, la derecha destaca por el libre mercado, nacionalista, conservadora en el ámbito social, donde se exageran los valores de la unión familiar, así como el desarrollo económico a nivel federal y local. El bien individual por encima del bien colectivo. ¿Sí? Todos esos conceptos es cuando nos van a hacer ver si verdaderamente estamos actuando con la izquierda o con la derecha. El otro concepto, que es la democracia. Y esto también es algo que está limitado muchas veces al proceso electoral. Y la democracia no es el proceso electoral. Nuestro artículo 3º constitucional, que se refiere a la educación, dice, será democrático considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. ¿Sí? La democracia no es votar. ¿Para qué votamos? ¿Para qué queremos dirigentes electos en las urnas? Para garantizar un mejor índice de desarrollo humano, un mejoramiento en todos los niveles de la sociedad. Por lo tanto, los gobiernos de Morena, teniendo una visión de izquierda para gobernar, tienen que estar luchando por erradicar la pobreza, contra el hambre, por un sistema de salud adecuado, por una educación de calidad, igualdad de género, energías renovables, el crear ciudades y comunidades sustentables, en contra del cambio climático. Son demasiados aspectos importantes por el cual tenemos que estar luchando. Tenemos que tener claro que Morena es una organización política amplia, plural, incluyente y de izquierda. Es un primer problema, una primera característica. Y entonces tenemos que tener claro los principios, el programa y los estatutos. Ya lo decían ahí los compañeros. Hay mucha gente morena que no tiene el conocimiento, o sea, llega por la emoción, por el sentimiento, por el compromiso político con la honestidad, pero no se forman los principios, programas y estatutos. Y esto es algo fundamental. Y todavía más difícil, una vez que ya estamos formados de Morena, tenemos que garantizar que además de los principios, estatutos, programa de Morena, tenemos que conocer con profundidad las actividades en las cuales vamos a desarrollar. Hay un problema real, muchos compañeros se quejan de que no son llamados a participar, a colaborar desde el ámbito gubernamental. Un problema real que se tiene por los compañeros que llegan es que no logran encontrar compañeros capacitados desde el aspecto institucional para desarrollar cargos. Comprometidos, sí, pero no tienen las herramientas suficientes como para hacer un buen desempeño. Vamos a hablar del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación. Pero lo que sí hay que reconocer es que la ciencia se da en horizontes ideológicos. Y entonces la ciencia y el sector HCTI se desarrolla pues en horizontes como el neoliberalismo, en horizontes como la privatización, ¿no? Históricamente, y ahora estamos hablando de una ciencia que incida en el bien y en el bienestar de las personas y del pueblo de México. Y evidentemente cambia el enfoque. La exposición de motivos da claros ejemplos de cómo se hacía una ciencia en el régimen neoliberal tendiente a la privatización y a beneficiar a los
intereses particulares y privados, y no pensando en el bien común o en el bienestar del pueblo, y además, y lo más importante, se hacía con dinero del erario. Si hace ciencia una empresa, está bien que sea para beneficiar los intereses de la empresa. Si hace ciencia un think tank privado o una asociación civil, pues está haciendo ciencia, investigación científica para sus intereses de grupo. Pero si se hace ciencia con dinero público, tiene que beneficiar al pueblo de México. Y ese es el enfoque de la iniciativa de ley. La iniciativa de ley va a contribuir a garantizar el derecho humano a la ciencia. Pero este gobierno de transformación reformó en 2019 el artículo 3 constitucional y ahora por derecho constitucional todas y todos los mexicanos tienen derecho a gozar de los beneficios derivados de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. En el régimen neoliberal, la ciencia que se hacía con dinero público creaba estructuras paralelas. Y entonces, por ejemplo, la investigación, ¿no? Los servicios para que opere la política pública, como los de comunicación, la organización de encuentros, se rentaba a empresas privadas y no la hacía el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, a través de, seguramente han escuchado, lo que se denominaba fondos o fideicomisos, el propio CONACYT transfería funciones que le correspondían a empresas privadas. ¿Qué pasaba también? Pues que la ciencia, en lugar de irse a las instituciones de educación superior, a los centros de investigación público, se transfería al sector privado. Y entonces se daba dinero a Bayer para que hiciera investigación científica. ¿Qué tipo de investigación científica va a hacer una empresa privada para sus fines privados? ¿O no va a pensar primero, bueno, va a ser en beneficio de todo el pueblo de México? Si tú le transfieres a una empresa farmacéutica que estudie el chikungunya, va a ser para que tenga una rentabilidad. Entonces, la ciencia que se hace desde el régimen neoliberal o la ciencia neoliberal tiene también como característica el lucro, tiene ventajas económicas, que es distinto a que no vamos a hacer ciencia a fondo perdido, vamos a hacer ciencia sostenible, en apoyo al sector público o con instituciones públicas. También se tiene el registro que hasta 2018, en un periodo, había una transferencia de 45,000 millones de pesos a más de 4,000 empresas, que se le destinó dinero a Bayer, a Intel, a BW, a Monsanto, a BMW, y además todo esto se hacía a través de 91 fideicomisos. Y en el país, en todo el país o en el gobierno, existían más, tengo ahí el dato de más de 120 fideicomisos. 91 estaban en el CONACYT. La iniciativa de ley consolida la reconstrucción del Sistema Nacional de Investigación con pertinencia para el bien común, humanista. Lo que les voy a presentar es fruto de un trabajo colectivo, es fruto de un equipo interdisciplinario que se propone justamente construir alternativas para dejar atrás un largo periodo muy nefasto de mal manejo de los residuos sólidos urbanos en nuestro país. La basura se ha convertido en un gran problema de salud pública, de salud ambiental, un gran problema también de injusticia social. Y la idea es avanzar hacia un nuevo modelo. Iniciamos a mediados del año pasado, en julio del 2022. Este es un equipo interdisciplinario, incluye muchas disciplinas que justamente ofrecen soluciones a un problema muy complejo. Estamos ingenieros, biólogos, agrónomos, economistas, abogados, antropólogos, en fin, una serie de disciplinas que
nos ayudan a darle una solución a esta complejidad que es el manejo de los residuos sólidos urbanos, el problema de la basura. El nuevo modelo de gestión que estamos proponiendo, pues entonces tiene, digamos, como propósito contribuir a transformar las políticas públicas. Hay que decir que tenemos actualmente un gran problema, puesto que los residuos sólidos urbanos se han incrementado de una forma muy notable por los patrones de consumo, por los patrones de desarrollo industrial que tenemos en México y en el mundo. De alguna forma, la economía industrial capitalista, hay que decirlo así, el modelo económico que tenemos, es un modelo que provoca mucho desperdicio, que genera mucho desecho, que con embalajes, con envases, con una serie de dispositivos que le ponen al consumidor, ocasionan un incremento muy notable de los residuos que se colocan en el espacio de las viviendas, en el espacio de los hogares. Tenemos que trabajar en todo el tema, ¿no? Desde el punto de vista de la tecnología, tener infraestructuras más apropiadas y generadas por nuestros propios centros tecnológicos para manejar los residuos orgánicos, para manejar los residuos inorgánicos, es decir, los reciclables. Tenemos que generar campañas de comunicación, de educación cívica, para aprender a separar, para aprender a aprovechar. Este es un cambio muy profundo, es un cambio de hábitos, porque ustedes lo ven, hemos sido educados durante muchos años en el abandono de los residuos. Tenemos que cambiar esos hábitos, tenemos que cambiar esas malas prácticas y tenemos que ayudar a que esto nos permita transitar hacia una economía circular equitativa, solidaria, ambientalmente correcta. También tenemos que ayudar a que no se sigan generando emisiones tóxicas en los vertederos. Tiene que haber ahí los dispositivos que marca la norma. Tenemos que aprovechar los gases metanos que se generan en la descomposición de la basura. Tenemos que ayudar a que todo eso pueda ser aprovechable para generar energía. Y al fin y al cabo tenemos que impulsar esa economía circular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Organizar la pepena en favor de los más pobres. Entonces, tenemos que mejorar la normatividad. Tiene que aprobarse ya en breve la ley de economía circular que está en la Cámara de Diputados. Y tiene que mejorar la normatividad que define las responsabilidades y competencias de los 3 órdenes de gobierno. Tenemos que fortalecer los instrumentos de gestión, hacer obligatoria la separación de los residuos desde la fase de generación. Todos los hogares, todas las instituciones se tienen que obligar a separar los residuos. Y tenemos que ayudar a que los recicladores tengan mejores condiciones de trabajo, que cuenten con un apoyo en su salud, porque no puede ser que se enfermen con tanta frecuencia y que su esperanza de vida sea tan corta. Tenemos que darle también más recursos a los gobiernos municipales. De alguna forma, crear una normatividad que indique que cada gobierno municipal tiene que entregar un porcentaje de sus presupuestos a los centros de reciclaje, a los centros de compostaje, a los sitios de depósito final y de alguna manera implementar programas de basura cero en todas las dependencias. Esas son las líneas fundamentales. Vamos a tratar de hacer una exposición pues justo de lo que hablabas, de la importancia estratégica que tiene la cultura y en específico el patrimonio cultural inmaterial como un elemento de bienestar de los pueblos. Y eso lo vamos a presentar a partir de una estrategia llamada Nuestras Culturas Viven, pues que intenta eso, resarcir pues las distancias, las brechas tan enormes en lo social, en lo
económico, pero también en la concepción de la vida que se tiene y el respeto por las culturas que son distintas en nuestro país. Nosotros partimos de una noción totalmente distinta de este concepto antropológico en el que no hay un grupo humano sin cultura. Todos los grupos humanos tienen cultura y esa cultura no corresponde solamente a la dimensión estética, no es el área del ocio, no es el área del esparcimiento, sino que efectivamente la cultura es transversal a toda actividad humana y le da sentido a esa existencia. Para el mismo maestro Bonfil, las culturas populares pues corresponden al mundo, a esas culturas de las clases subalternas en una sociedad clasista y multiétnica de origen colonial. Es decir, que las propias culturas populares, a partir de estas expresiones culturales, se desarrollan y desarrollan al interior procesos de resistencia y apropiación. Necesitamos entonces elaborar estrategias, siempre partiendo de las necesidades que las propias comunidades identifiquen para establecer medidas que nos permitan enfrentar esas amenazas y esos riesgos. Objetivos específicos: la formación, la actualización y la armonización de los criterios de gestión del patrimonio cultural inmaterial en los 3 ámbitos de gobierno. Es decir, si no partimos desde una formación en la que podamos establecer los conceptos base para hablar de patrimonio cultural inmaterial, para hablar elementos de riesgo, de elementos de amenaza, para hablar de planes de salvaguardia, pues no podremos tampoco instrumentar estas acciones de manera transversal entre varias instituciones. Si miro a mi alrededor, lo veo en miles de lugares. Las culturas populares son mucho más que folclore, son el ruido y el color que nuestras fiestas exhiben, y lejos de que se archiven en formol, cual bicho raro, debe quedar muy claro que nuestras culturas viven. Basta del prejuicio eterno de vernos como espectáculo, tampoco somos obstáculo para el México moderno. Ya desde el vientre materno la identidad se percibe, hoy la historia se reescribe, que se sepa es muy urgente, de manera contundente, que nuestras culturas viven. Es nuestra lengua un crisol que cuenta en sus cromosomas con 68 idiomas, además del español. En cuiquito, maya y chol se canta y también se escribe. En las lenguas sobrevive aquel México profundo que al cantar le grita al mundo que nuestras culturas viven. En la flor del amaranto, en el chile y la cebolla, en cada mazorca criolla que le hace frente a Monsanto. Firme en el surco me planto para que no me derriben, que nuestras manos cultiven soberanía alimentaria, probando de forma diaria que nuestras culturas viven. Pobre del que subestima los rezos de una señora o ignora una bailadora que zapatea en la tarima. La 10ª es más que rima de antaño que sobrevive. Nuestras rutas se conciben cuando canta un guapanguero anunciando al mundo entero que nuestras culturas viven. Hay que decirlo a conciencia para que se entienda bien. Nuestras culturas también son formas de resistencia, son futuro y son herencia que los jóvenes reciben. Cuántos Méxicos conviven y en ellas tienen amparo. Por eso hay que dejar claro que nuestras culturas viven. Porque hablar de las culturas es hablar de identidad y una gran diversidad. No hay identidades puras. Entre las asignaturas que pendientes se perciben es saber que no prescriben y son patrimonio tuyo para gritar con orgullo que nuestras culturas viven. Muchas gracias.
Pues bueno, ahorita actualmente soy titular de la Secretaría de Inclusión del Gobierno del Estado. Es Secretaría de Inclusión, SEI. Quiero, antes de iniciar con una presentación que traigo para apoyo, pues comentarle, ¿no? Que en el país solamente existen 2 secretarías que están atendiendo el tema de inclusión a nivel políticas sociales y a nivel de tomas de decisión del gobierno. Y que bueno, en ese marco solamente existimos en Baja California y en Campeche, estas secretarías que de alguna manera están tratando de visibilizar algunas poblaciones que históricamente han sido pues no tomadas en cuenta. En el caso del estado de Campeche se está trabajando con 5 poblaciones: la población de la diversidad sexual, la población de pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas, reinserción social y condición de calle, discapacidad. Nosotros nacimos el 1 de enero del año pasado, tenemos 14 meses de existir en el gobierno del estado de Campeche. Dentro de las atribuciones que tenemos, la más importante es garantizar la no discriminación de ninguna persona y el acceso al pleno goce de sus derechos humanos, como lo tenemos todos. Además de que cruzamos dentro de nuestra tarea, que la Secretaría de Inclusión no es una secretaría asistencial, sino que es una secretaría que cruza de manera transversal a todo el gobierno estatal y que sobre todo lo que quiere hacer es visibilizar a aquellas poblaciones en las que se puede estar dando algún tema de desigualdad, de discriminación, de invisibilización. La propia creación de la Secretaría, por el nivel que ocupa, está dentro del gabinete legal, pues ya tiene la fuerza política necesaria para poder actuar como un ente que tiene presencia y que estamos a nivel de gobierno y que las tomas de decisiones tienen que afectar o tienen que verse reflejadas en políticas públicas que garanticen, ¿sí?, que todos vamos a poder llegar a la misma meta. ¿Sí? El constructo social o la idea de sociedad o de comunidad es que todos podamos tener mínimos para poder aspirar a una vida de bienestar o a una vida de felicidad, ¿no? Y que nadie se quede afuera, que nadie se quede atrás y que aquellos que necesiten de que los podamos ir impulsando tengan garantizado esas políticas en acciones sustantivas, ¿no? Que no los dejen. Quiero decirles que en la Secretaría estamos convencidos que eso es para todos, para todos. Todos tenemos derecho a un proyecto de vida, todos tenemos derecho a ser felices y todos tenemos que trabajar y impulsar. No es un tema de moda, no es el tema que la inclusión está de moda y que va a pasar, es un tema de derechos y es un tema de gobierno, porque parte de ese compromiso lo tiene que asumir un gobierno. Me pidió Reza que habláramos sobre el tema de comunicación desde el ámbito de justicia, y yo quiero platicarles la estrategia que representó para el gobierno de la ciudad contar con una vocería. La comunicación de temas tan complejos como son los relacionados con la justicia son de vital importancia, porque ustedes saben que en realidad son motivo en muchos de los casos no solamente de preocupación, sino de plataforma política. Y desde luego que han servido en muchos de los casos para, pues, prácticamente acabar con carreras o con personajes o con acciones, en fin, con todo. La idea de tener una buena comunicación en esta materia surge precisamente en medio de una crisis. Frente a la crisis había que tener un espacio propio que pudiéramos nosotros presentar una narrativa puntual, clara, que nos permitiera, entre otras cosas, como decía,
que la imagen del titular, en este caso, no de la persona en sí, digo, por supuesto había que proteger en su caso a Ernestina, sino de la titularidad en la fiscalía, porque si perdemos esta autoridad, como explicaba hace un momento, entonces ya no tienes con quién hablar, digamos, se desmantela la interlocución, así que había que proteger esa imagen de autoridad, de defensa, asumir por otro lado que quien pudiera explicar las cosas tuviera la responsabilidad de ser quien también previera los riesgos y asumiera en buena medida, pues, la responsabilidad, vamos a decirlo aquí sí literalmente, quien da la cara y que podría ser en su momento tal vez, pues, un fusible que si cometiera un error, pues podrías también suplirlo. Así que había que tener también una necesidad que resolver, que quien hablara pudiera hacer lo necesario para tener la solvencia, digamos, técnica, jurídica del proceso, pero también de la información. Así que no se trataba, vamos a decirlo en un sentido mucho más amplio, de buscar a un comunicador, sino a quien pudieras, dentro del esquema, hacer las veces de ser la única persona que pudiera hablar con la información, con el trato. Entonces, la vocería, en suma, es un instrumento, es una estrategia que te va a servir para que tú tengas un manejo más adecuado de lo que quieres comunicar. Y como diría Lacan, te puedes hacer cargo de lo que tú comunicas, pero no puedes hacerte responsable porque no sabes de lo que los otros oyen hasta que lo pones en marcha y vas esperando sus reacciones. Pero si es al revés, te cometes definitivamente en una situación complicada. Necesitamos en ese sentido pensarlo para darle, por ejemplo, a los ciudadanos esta posibilidad de confianza y de claridad de las acciones de gobierno en el ámbito de su competencia. Por eso digo, hay que tener conocimiento técnico, hay que manejar correctamente el discurso, hay que generar empatía. En algunos casos se tiene que hablar con firmeza, con decisión, con la fuerza, en el caso del tema de seguridad, y en otros casos con la capacidad de decir, sí, se va a reparar esta fuga en 2 horas, o tenemos esta situación de emergencia, les pedimos no circulen por ahí. Tiene que hacerse claro, sin perder la relación con la ciudadanía de lo que estamos señalando y del marco de la actuación de lo que vamos a operar. Bien, bueno, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana prioriza la atención a las causas que generan la violencia con programas sociales universales conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Esta estrategia nos permite la coordinación de esfuerzos, planeación de acciones específicas, organización de recursos, así como la inteligencia y ejecución operativa con un objetivo muy claro que es pacificar el país. ¿Cómo se realiza esto? Desde varias perspectivas, pero primero es la presencia, la territorialización en absolutamente todos los estados y en la mayoría de los municipios o en todos los municipios a partir de las mesas de construcción de paz. Hay 32 coordinaciones estatales de construcción de paz y 266 construcciones, mesas regionales, en donde hay participación de, lo ideal es que participen los gobernadores, cada vez hay mayor participación de los gobernadores, es una réplica de la sesión de gabinete del presidente, pero acá con el gobernador, gobernadora, su secretario de gobierno, su secretaria o secretario de seguridad, todas las dependencias encargadas de seguridad, en algunas colabora, por ejemplo, bienestar. Muchas veces, bueno, en muchos de los territorios vamos de la mano con bienestar para operar la mayoría de las acciones que vamos bajando. Hay invitados permanentes, de repente algún tema en particular se invita a algún otro servidor público de algún otro dependencia o de alguna otra, que lleve algún otro tema y lo sentamos a la mesa. En las regionales también se les cita o también están convocados los presidentes y presidentas municipales. Y todos los días se revisa la estrategia y todos los días se toman decisiones y todos los días se analiza el fenómeno delictivo
y todos los días se hace un reporte y un informe de cómo están las cosas en el país. Tenemos también, como parte de esta estrategia, múltiples programas y múltiples actividades de prevención. Algunas son estrategias nacionales y otras son estrategias más enfocadas hacia zonas o territorios complicados, o aprovechamos, ahorita les voy a desarrollar un poco más, o aprovechamos las costumbres o actividades que desarrollan en ciertos territorios y nos las apropiamos, las organizamos, se las llevamos a la mesa y empezamos a hacer algunas actividades. Entonces, bueno, algunos ejemplos de estos son ferias de paz, ahorita los desarrollo. Hay un programa de desarme voluntario, hay un programa que se llama Más BEIS, Menos Violencia, redes por la prevención en las escuelas, juventudes por la pacificación, territorios de paz, caminemos unidas. Hay algunos comités y hay un observatorio en particular que ahorita les comento. Varios convenios, evidentemente, de colaboración con muchos actores. Prevención, colaboramos también en la estrategia de prevención de adicciones con Jesús Ramírez Cuevas, con la Secretaría de Salud. Hay unas embajadas de paz, que también son programas muy lindos, y acciones en contra de el material que circula en redes sobre abuso sexual infantil. Lo que les quería platicar finalmente es que darles un dato que es muy interesante, porque el 54%, 55% de la violencia de este país se da en 6 estados. Y de esos 6 estados, en 50 municipios. De 4,000, casi 4,500 municipios que hay en este país. Es decir, el 60% de la inseguridad se concentra en 50 municipios. Y no en todo el municipio, sino en algunas colonias. De estos 50 municipios, por poner un ejemplo, la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México es uno de estos 50 municipios, pero solamente tiene 2 colonias en donde se produce la mayor cantidad de delitos, que es Centro Histórico y Morelos. De las demás colonias no están en la incidencia. Cuando dicen es que México es un territorio muy violento, pues no, son algunos estados, son algunas colonias de algunos municipios de algunos estados. Y ahí, como tenemos esa lectura, pues se fortalecen las estrategias de seguridad. Y todos los días se está ajustando la presencia, las actividades, más presencia acá, más presencia allá, ¿no? Como ustedes saben, el fenómeno de la inseguridad es un fenómeno que se mueve mucho, no es un fenómeno fijo. Entonces, pues todo el tiempo se están ahí definiendo cosas. Y finalmente, comentarles, que ahí ya no me dio tiempo de ponerlo en la presentación, estamos arrancando una estrategia para atender a los 15 municipios en donde más violencia feminicida hay, más violencia en contra de las mujeres. Estos son 15 municipios en todo el país. Ya estamos, ya se dio el saque, ya la secretaria tuvo reunión con los presidentes municipales, con algunos gobernadores, y ahí estamos metidos. La coordinación de este programa la lleva a la unidad de mesas de construcción de paz, pero la secretaria instruyó que en cada uno de estos 15 municipios hubiera un servidor público de alto nivel para que le diera seguimiento y se tomara las cosas en serio y que fuera al territorio, ¿no? Entonces, también estamos en ello y ahí estamos coordinándonos con los municipios y con los gobiernos estatales para acercar programas de prevención a la violencia en contra de las mujeres y niñas en la mayoría de los territorios de estos 15 municipios o en algunas de las colonias que se seleccionaron. Entonces, bueno, pues reiterar que la estrategia de seguridad de la Cuarta Transformación es una estrategia integral, es una estrategia que atiende muchos frentes, que tiene la oportunidad de ajustar prácticamente todos los días y de analizar el fenómeno al momento de que el propio presidente de la República se sienta todos los días a atender el tema. Todos los días se le da un parte de novedades, todos los días se le reportan las acciones que están realizando, todos los días se le reportan los casos de alto impacto que suceden en el país y que no somos lo mismo, y que en uno de los casos o en uno de los
de los asuntos más delicados del país, que es la inseguridad. No lo tomamos muy en serio, estamos metidos al 100%, trabajamos 24/7, todos los días estamos pendientes, y lo que nosotros nos encargó el presidente lo hacemos con pasión y con mucho orgullo de servir a nuestro pueblo. Muchas gracias. Gracias, Diana, y estoy aquí para atenderlos y para recibir cualquier tipo de comentario, preguntas, etcétera. Como ustedes saben, en la Ciudad de México, bajo el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y respaldado por una importante inversión pública en ramos trascendentes para la ciudad como la movilidad, el medio ambiente, el espacio político y la educación, estamos construyendo una ciudad libre y de derechos, una ciudad en la que cualquier persona puede sentirse protegida, acompañada por su gobierno, una a la que le garantice el derecho a una vida digna y adecuada. Ese es el sentido en el fondo de nuestro movimiento y lo aplicamos en las políticas públicas cuando llegamos a ser gobierno. Eso incluye el derecho a la ciudad, al desarrollo urbano, ordenado, sostenible, el derecho al espacio público y el derecho al bienestar. Desde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda es nuestra obligación realizar planeación y ejecución de una política urbanística novedosa, de acuerdo al dinamismo de esta gran ciudad, que como ustedes saben, vivimos en una ciudad dinámica, sísmica, pero con mucha población que necesita y requiere lo elemental y los derechos fundamentales. Tenemos que ser respetuosos a la voluntad vecinal de la normatividad que protege el medio ambiente, que garantice seguridad estructural, que armonice con el patrimonio cultural y artístico, que sea incluyente, que sea eficaz y que apunte hacia un futuro sostenible que garantice los recursos del presente sin comprometer los del futuro. Aquí yo haría un paréntesis, es decir, rescatar nuestro patrimonio histórico, que se rescate y que se respete, que no se violente ni con las autoridades locales. Tenemos institutos federales y nacionales como el INE y como el INVAL que tienen que ser respetados. Tenemos que coordinarnos con ellos para que cualquier intervención y así seguir manteniendo nuestro patrimonio artístico y cultural de esta gran ciudad. En ese sentido, quiero compartirles algunos antecedentes. La Ciudad de México se caracterizó por tener un crecimiento poblacional exponencial a partir de la segunda mitad del siglo XX. Lo cual derivó en el crecimiento de una mancha urbana y de la presión sobre los recursos naturales disponibles en el Valle de México. Durante ese tiempo se hizo un esfuerzo importante para seguir con las corrientes modernistas y planeación de desarrollo urbano, siendo nuestra ciudad un centro importante de este movimiento a nivel mundial. Sin embargo, el crecimiento poblacional acelerado y desordenado sobrepasó las capacidades del Estado para regular la expansión de la mancha urbana con profundas distorsiones en este modelo de desarrollo. Es decir, pedimos mucha parte de nuestra área de reserva ecológica por el desdoblamiento de la población, pero también a consecuencia de que se encareció el suelo en la Ciudad de México en administraciones pasadas. Y eso hizo que se desplazaran muchos capitalinos hacia la periferia de nuestra gran urbe. Asimismo, a partir de la década de los 80, durante el periodo de extrema desregulación económica, el Estado dejó de jugar un papel preponderante en todos los sectores de la economía, incluyendo el sector inmobiliario y de planeación urbana. Recordemos el descontrol del sismo del 85, cuando no fue capaz el gobierno de atender a los damnificados. Fue la asociación civil y de ahí también surge nuestro movimiento, la izquierda. Fueron los ciudadanos y grandes líderes que ahora forman parte de nuestro movimiento que estuvieron al frente cubriendo la capacidad y la incapacidad del gobierno federal para atender a los afectados del sismo del 85. Eso todavía mucho más antes, el movimiento del 68, cuando los jóvenes estudiantes fueron callados con balazos y sangres por la derecha. Pero más adelante, con la llegada del primer gobierno electo en la ciudad, del 97, con el ingeniero Lázaro Cárdenas, se inició un proceso de gestión gubernamental para revertir los efectos del crecimiento poblacional, desconcentrando las décadas pasadas, buscando reducir la presión sobre los recursos naturales disponibles, evitar el deterioro de la urbanización del suelo de conservación. Fue ahí cuando llega la izquierda a esta gran ciudad y se reflejan, desde entonces se garantizan los grandes derechos para las minorías y para los menos visibilizados. De acuerdo con el marco jurídico actual, en tanto se aprueban en consulta ciudadana el Plan General de Desarrollo
y el Programa General de Ordenamiento Territorial impulsados por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda mantiene su competencia en la formulación, coordinación, elaboración y evaluación de los programas de desarrollo urbano de la ciudad. Cumpliendo con los compromisos adquiridos por la actual administración, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda realizó todas las gestiones pertinentes para garantizar el derecho a la ciudad de todos los habitantes. Es decir, es una consulta que está en proceso donde se le consulta a todo capitalino qué ciudad queremos a 20 y a 10 años, especialmente aquellos que pertenecen a los sectores más vulnerables de la población. Ellos tomarán la decisión del nuevo Plan General de Desarrollo. Ustedes lo saben, nuestro movimiento es de vocación democrática. La participación ciudadana en los procesos de consulta vecinal para grandes proyectos es vital para que la ciudadanía sea parte integral del desarrollo urbano. Ahora sí se toma en cuenta a los vecinos, así como damos solución a los problemas que han dejado proyectos realizados sin participación vecinal y que han causado inconformidad social. Por otro lado, buscamos garantizar que las nuevas obras se construyan desde un inicio en armonía con quienes serán los futuros vecinas y vecinos de estos desarrollos. En este gobierno, la voluntad vecinal es tan trascendental como el cumplimiento de la normatividad. Por eso continuaremos permanentemente escuchando a las vecinas y vecinos, no solamente a través de los procesos de consulta vecinal establecidos por la ley para los proyectos de mayor impacto, sino frente a frente, en todos los casos que lo amerite, para asegurar y garantizar que las comunidades impactadas sean escuchadas y atendidas de manera constante. Tenemos un equipo que en cualquier circunstancia, queja o denuncia, acuden directamente a platicar con los vecinos y a presentar los desarrollos y obligar a las constructoras si hay algún daño a su colindancia. Nuestro mayor interés es no permitir un desarrollo al margen del pueblo, de la ciudadanía, sino junto con ellas y con ellos, para asegurar que el crecimiento de nuestra ciudad sea para beneficio de todas y todos. Pilares es un sistema de educación comunitaria único en el mundo. Estamos hablando pues de un programa para la ciudad de derechos con el objetivo de acercar y garantizar a la población el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho al deporte, el derecho al trabajo, ¿verdad? Sobre todo, pues son zonas de alta vulnerabilidad y de menos acceso a servicios y de población vulnerable. Entonces, pues ha sido todo un reto, pero ha sido toda una pasión. Adelante. Son 300 pilares, 293 y 7 que son pilares móviles, pero son 293 fijos. En todos hay educación. Tenemos ciberescuelas en todos, hay cultura también en la mayor parte, deporte y y oficios. ¿Y quiénes formamos pilares? Miren nada más, 1,171 docentes de ciberescuela, que como les decía van desde licenciatura hasta doctorado, 855 talleristas de autonomía económica, 806 talleristas y promotores de cultura. Son, aquí aparecen 605, pero son 825 promotores de deportes, 575 talleristas temáticos, y en los promotores de deportes son en realidad 1,600, 865 adentro de pilares y el resto fuera de pilares, 575 talleristas temáticos y 175 LSPOs que son los directores de pilares. Pues como ven, es un universo, un sistema que es difícil de pues, organizar, de administrar, porque además no están a la mano, están en los lugares más remotos de la ciudad. Entonces, ustedes nos preguntan cómo le hacemos para organizarnos. Bueno, la verdad es que mucho se debe al corazón de los docentes, de los maestros, que son, la verdad, los mueve, el 95% es su compromiso, su responsabilidad sincera con lo que están enseñando y con el proyecto de educación comunitaria. Bueno, pues el espíritu de transformación está en pilares,
los invitamos a todas y todos a que este sistema de educación comunitaria, pues logremos que se considere parte del derecho a la educación. Es muy importante para que no solo tengamos la educación formal de primaria, secundaria, prepa y universidad, sino este modelo de educación informal que permita acercar a la educación a todos los, a todas las edades, a todas las condiciones, para siempre, porque aprender es, según lo que nos dicen los especialistas, lo que más feliz hace a las personas. Y nosotros queremos en esta transformación que todos seamos felices. Y aprender nos permite transformarnos a nosotros como personas, transformar a nuestra familia, transformar nuestra comunidad, transformar nuestra sociedad, transformar nuestros países. Por eso estamos convencidos que Pilares es parte de la cuarta transformación. Mientras tengan las 3 preguntas, mantengan su papelito aquí. Hoy vamos a hablar de la soberanía y del desarrollo tecnológico en esta cuarta transformación, desde el punto de vista de la SECTEI. Pero una primera cosa interesante es que la Ciudad de México decidió unir lo que era la Secretaría de Educación con la Secretaría de Ciencia y Tecnología. En parte es porque parece obvio, ¿no?, que la educación superior, la investigación y el desarrollo tecnológico, pues va muy de la mano. La mayoría de los investigadores que hacen desarrollo tecnológico dan clases, y también con la parte comunitaria. Entonces, SECTEI juntó la ciencia, la tecnología, la innovación, y se han hecho cosas importantes, como se ha aumentado la matrícula en el IEMS, se han creado 2 nuevas universidades muy interesantes, la Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, que para que se den una idea, de 1,000 que empezaron, ahora hay 32,000 estudiantes y vamos por 50,000. Se hizo la Universidad de la Salud, y sobre todo un tema importante que también estamos ayudando de cierta manera es los pilares, ¿no? Los pilares ha sido un tema en SECTEI
en donde se convive con otras dependencias, cultura, deporte, y son centros en donde pues la idea es precisamente que tengan oportunidad de estudiar la gente, hagan deporte, les gusta mucho el box, obviamente no estén pensando en hacer otras cosas, que ayude a mejorar el bienestar y baje, digamos, la delincuencia, que se tengan más oportunidades, ¿no? Entonces, hoy, como estamos hablando de la parte de la función pública, les voy a poner desde el punto de vista de como funcionario, ¿no? ¿Qué es el desarrollo de la innovación tecnológica? Que creo que no se sabe tanto, pero ¿por qué generar bienestar y soberanía usando tecnologías, ¿no? Más tecnologías mexicanas. Pero como todos, hay aspectos normativos, hay aspectos políticos, como les dije, unir dos secretarías es un aspecto político, incluso yo creo que también yo trabajo mucho con la Secretaría de Desarrollo Económico, ¿no? La parte de patentes, la parte de pymes de alto valor, y esto es muy transversal. Yo trabajo con casi todas las secretarías operativas de la ciudad, trabajo incluso con los centros comunitarios, trabajo, sí, compartimos espacio con la DIP, que es la Agencia Digital de Innovación Pública, que tiene a través del titular Pepe Merino y Clark, tienen el cumplimiento de la parte de gobierno digital, y mi área va más allá. Mi área también tiene que ver con cosas digitales, pero más allá, cosas que tienen que ver con cualquier tipo de tecnología en cualquier área que sean de bienestar para la gente. Y nosotros, igual que la DIP, trabajamos en el eje de gobierno de innovación, donde yo veo innovaciones de muchos tipos, como les decía, y la sincronización con toda la sociedad civil, las academias y la iniciativa privada. ¿Cuál es el marco normativo? Como funcionarios públicos hay algo bien interesante. La Constitución de la Ciudad de México es la única, creo, de las únicas, la verdad es que no conozco bien de las otras, y hay otras, que pone específicamente en el artículo 8C que la ciencia y la tecnología son un derecho del ciudadano, ¿no? Tanto de promocionarla como de recibir los beneficios, como promocionar la propiedad intelectual, las empresas de base tecnológica. Entonces es algo, la verdad, muy moderno. La verdad es algo que no se tiene en muchos lados. Ahorita tengo los documentos, pero si quieren avanzamos y tengo el soporte para que lo vean, pero ahorita les puse una lámina. Pero también tenemos la ley de ciencia y tecnología, que ahorita está vigente, pero está en la discusión de la nueva ley, que creo que pasó ya en la Cámara de Diputados y ahora está pasando en la Cámara de Senadores. Y tenemos el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Administración Pública, que en su artículo 158 me instruye que yo debo de apoyar para desarrollar centros de innovación, desarrollar productos y servicios de tecnología para los mexicanos. Debo de apoyar para que haya interacción entre la academia, la industria, la sociedad. Debemos hacer con el Instituto de Planeación Democrática de la Ciudad de México el plan de ciencia y tecnología de la ciudad, que es algo también muy interesante, ¿no? Del tema, desde el tema de que la ciudad planea la ciencia y la tecnología, y es el único plan diferente a muchos planes que hay dentro del plan de gobierno. Aquí la Constitución lo marca de manera separada y de manera reiterativa, ¿no? Y tenemos el plan de gobierno en el eje 6, donde la parte de innovación, ¿no? Pues la parte de innovación es muy amplia, ¿no? Bueno, y la ley de ciencia y tecnología de la Ciudad de México no tenemos, que es algo interesante. ¿Por qué no tenemos? Porque se erogó cuando se juntaron las dos secretarías pensando que iba a ser rápida la ley de humanidades, ciencia y tecnología que está impulsando el CONACYT, pero bueno, se ha tardado. Entonces nosotros tenemos que, en cuanto salga la federal, hacerla local y alinearla con ella. Consolidar un sistema de CIT y humanidades ya con el tema del CONACYT, la gobernanza para tener mejor sincronización, invertir más, pero no solamente nosotros, sino en conjunto con la sociedad civil, seguir atendiendo los problemas de la ciudad. Es indispensable que los investigadores y tecnólogos le entremos a solucionar los problemas de la gente, y el que no le sepa y le entiende, explicarle o convencerlo de que lo hacemos por el bien común y pues tener esta cultura, ¿no? de ciencia y tecnología. Un cálido saludo nuevamente a todos ustedes, y desde Ecuador, siendo parte de la Revolución Ciudadana, quiero dejar en expresa constancia
de mi reconocimiento y gratitud a Morena, al gobierno de AMLO y a México en general por la acogida brindada a nuestros compañeros que tuvieron que salir por la persecución política aquí en el Ecuador. Para mí es un honor poder ser parte de este proceso en la propuesta de buen gobierno post-neoliberal generado por el Instituto de Formación Política de Morena. La ciudadanía de las mujeres es condición previa para poder desarrollar medidas de acción afirmativa, como las leyes de cuotas, que tienen el objetivo de garantizar la paridad de género en el ámbito político público. Sin embargo, esta condición básica es reciente en el Ecuador y ha marcado la evolución de la igualdad formal de las mujeres a un contexto o en un contexto de sexismo real. La paridad es una condición determinante de la democracia y una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad. La paridad tiene por objeto alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y de representación social y política y en las relaciones familiares, sociales, económicas, políticas y culturales. Pero las mujeres en el Ecuador enfrentamos nuevos retos que devienen de una historia escrita sin nosotras y que nos recuerda que sin ciudadanía no hay paridad. Yo creo que este tema de la participación participación política de las mujeres es de fundamental importancia, tanto en cuanto nosotros nos reconozcamos también en nosotros. ¿Qué les quiero decir con esto? Se logran diferentes objetivos tanto en cuanto tengamos disposición de involucrarnos en la organización. Yo aquí les he traído una foto con mi agradecimiento también para mostrarles. Esta es una foto que nos tomamos las mujeres luego de nuestra Asamblea Nacional, de nuestra Convención Nacional de Mujeres, previo al proceso de la Convención Nacional del Partido de la Revolución Ciudadana. Esta foto es muy decidora porque cuando se logra el registro del Partido Revolución Ciudadana en el seno del Consejo Nacional Electoral, se armaron equipos para construir el estatuto orgánico, todas las normativas internas del partido, pero nosotras como mujeres del partido, como mujeres organizadas también, nos íbamos dando cuenta de que había muchos temas que se estaban quedando en el tapete y que referían a nuestra participación más proactiva en el quehacer del movimiento de la Revolución Ciudadana. Así es que conversamos con la presidenta, que hasta ahora es Marcela Aguiñaga, y ella dijo, organízanse las mujeres, todo el apoyo. Así lo hicimos, nos organizamos en todo el territorio nacional, arrancamos con un proceso de asambleas ciudadanas previos a la Convención Nacional del Partido y comenzamos a trabajar nuestras propuestas para el estatuto y para todos los instrumentos normativos de nuestro partido. Así fue. Y esta foto es justamente en la Tacunga, en donde realizamos nuestra Convención Nacional de las Mujeres Revolucionarias. Aquí logramos impregnar, por ejemplo, en la estructura del partido, que se tome en cuenta la voz de las mujeres, por lo tanto, pedimos la creación de un secretariado de las mujeres y diversidades que está creado y en funcionamiento, que se tome en cuenta varios otros temas que son más específicos en la lucha de las mujeres y alcanzamos ese tema. Hemos alcanzado esos objetivos. Yo creo que es importante tener en cuenta ese elemento y con ello invitarles a todos y todas ustedes a que nos dispongamos a construir en la diversidad. Nunca tratemos de unificar a las personas, ni en criterio, ni en absolutamente nada,
porque cada ser es un individuo, cada persona es única, pero sí podemos encontrarnos en temas comunes. Por ejemplo, la necesidad de hacer escuchar nuestra voz, ahora que ustedes que están participando en este proceso de Morena. Poder hacer escuchar nuestra voz en Morena, para que se sientan nuestras propuestas, para tener posibilidad de incidencia, necesitamos aprender a juntarnos entre todas y fortalecernos en la organización. Y de esa manera tengan la plena certeza de que vamos a lograr nuestros objetivos. De manera individual, se logran cositas, pero no lo suficiente cuando se trabaja en equipo. Así es que, con esto, queridos amigos y amigas, creo que cumpliendo el tiempo que estaba establecido para la exposición, quiero mandarles nuevamente un abrazo y mi gratitud por haberme tomado en cuenta en esta jornada y decirles que siempre estaré a las órdenes y estoy a las órdenes desde el Movimiento de la Revolución Ciudadana, desde la Secretaría Técnica del Foro Permanente de las Mujeres Ecuatorianas, que es una organización que está en las 24 provincias del país y también a nivel de las circunscripciones del exterior. Nosotras fuimos la única organización social que nos inscribimos para enfrentar la campaña por el no en la nefasta consulta popular impulsada por Moreno. Y realmente desde allí puedo decirles que unidas, fortalecidas y caminando juntas, hay muchas posibilidades de lograr nuestros objetivos, hay muchas posibilidades de seguir impulsando los nuevos liderazgos para que sigan asumiendo los retos que el país exige. Muchísimas gracias, un abrazo nuevamente para todos y todas. Quiero decir que para poder entender lo que hemos hecho en la comuna de Recoleta, en Santiago de Chile, hay que mirar muy de cerca el contexto en donde nuestra gestión se desarrolla, ¿no? Y el contexto es bastante claro. El hipercapitalismo global ha entrado en una fase en donde cuando uno mira las tendencias, se ve en el horizonte un incremento bastante significativo del costo de la vida de manera general. Se ve también un aplastamiento de todo el tejido social por parte de una política exclusivamente clientelista que parte de este mito del Estado subsidiario, ¿no? Con políticas que son focalizadas, ¿no? Pero además con un control bastante hegemónico de la mayor parte de los medios de comunicación, y que eso hace aún más difícil poder llevar las propuestas de la izquierda y de los sectores progresistas al electorado. Además, quiero partir de una autocrítica que creo que es muy necesaria en las últimas décadas, no solo la izquierda, sino que todo el sistema político, pero lo que voy a decir es particularmente grave para la izquierda latinoamericana, también se ha movido con una especial preocupación y con un especial interés solo por la superestructura política, ¿no? La izquierda lleva muchos años preocupándose de trabajar en el Ejecutivo y el Legislativo, y de una u otra manera hemos desarrollado un desprecio bastante grande por los gobiernos locales, que son, entre comillas, los únicos que están, en palabras del fundador del Partido Comunista de Chile, Luis Emilio Recabarren, al alcance real del pueblo, y que por lo tanto son los únicos en los cuales se puede construir democracia participativa y se puede disputar, algo que hoy día es cada día más difícil disputar para la izquierda, que es el sentido común. Lo que yo les voy a contar a ustedes es un proceso muy en síntesis y muy en general, de 20 años que lleva al Partido Comunista de Chile de ser el 2% de los votos, a hoy día ser reelecto en la última elección con el 65% de los votos, llegando a controlar 2/3 del Consejo Municipal en el partido. Y esto con un impacto, digamos, en la superestructura política, convirtiéndonos en el distrito de la nación en donde el Partido Comunista es el único distrito en donde somos la primera fuerza electoral ya hace mucho tiempo. En 5 elecciones fuimos subiendo del 2 al 11, del 11 al 18, del 18 al 41 cuando ganamos la primera vez.
fuimos reelectos con el 54% y luego reelectos de nuevo con el 65%, pero lo reitero, en elecciones separadas, no solo en el cargo unipersonal, sino que también en el cuerpo colegiado, que es el Consejo Municipal. ¿Y en qué se ha basado este éxito electoral que no lo consideramos lo más relevante? Lo más relevante consideramos que son las transformaciones de las vidas de los vecinos y vecinas que hemos logrado hacer, en disputar cada palmo y cada ápice del discurso y del relato de la derecha. Quiero decir que tenemos 6 pilares de gestión en donde entramos directamente a disputar los mitos que la derecha ha instalado en toda América Latina, ¿no? La izquierda es ineficiente, la derecha es eficiente y eficaz, ¿no? La izquierda es muy laxa con los temas de la probidad y ellos son los adalides de la probidad y de la transparencia. Habida cuenta de aquello, nosotros partimos nuestra preocupación por transformarnos en la municipalidad más transparente de Chile. Lo logramos después de 4 años, tanto así que después de 7 años de estar en el primer lugar, un gobierno de derecha nacional dejó de medir la transparencia porque ya le estaba saliendo demasiado caro en lo político, ¿no? Pero también nos preocupamos de ser los más eficientes y los más eficaces en el manejo de los recursos públicos, cambiando la lógica de entender el Estado, ¿no? En Recoleta decimos que la ciudadanía es el Estado. Ellos son los dueños de los recursos y son los dueños de la infraestructura y por lo tanto definen lo que hace con todo lo que tiene la municipalidad, no con una participación consultiva y no vinculante, y además que siempre es tardía, ¿no? Sino que con una participación directa y vinculante en toda la esfera de gobierno. ¿Qué ha significado esto? Bueno, primero decir que hemos puesto énfasis en que no haya ninguna posibilidad de ser criticados desde las esferas habituales, ¿no? Hemos sufrido lawfare, tenemos más de 70 querellas judiciales que nunca han podido llegar a puerto, ni siquiera nos han logrado llamar a declarar, pero la derecha siempre ha tratado de destruir toda esta gestión poniendo un manto de duda. Pero después de todo este año podemos decir, y voy a hablar de lo institucional hacia lo más popular, somos la única comuna en el país que estamos certificados ISO 9000 2001 y por lo tanto tenemos nuestros procedimientos de atención a público, ¿no? Con certificado en gestión de calidad total. Pero además también tenemos la certificación ISO 37001, que es la certificación antisoborno y anticorrupción. Somos la única institución en el país, tanto pública como privada, ¿no? Que tenemos esta certificación internacional. Y hoy día estamos por obtener, durante el primer semestre de este año, la certificación que es nueva, internacional 3262, de cierres de brechas de género, lo que nos ha puesto también en la vanguardia de la lucha por el término de la violencia contra la mujer y el término de la desigualdad de trato hacia la mujer, que juega un rol fundamental también en nuestras políticas, ¿no? Nos hemos propuesto ir a contrapelo del programa de gobierno neoliberal. El programa de gobierno neoliberal siempre trata de sacar al mercado la mayor cantidad de esferas de la vida cotidiana y por lo tanto nosotros hemos desarrollado un proceso inverso de desmercantilizar la mayor cantidad de áreas posibles de la vida de los ciudadanos. Ya voy a dar varios ejemplos. En un contexto en donde el costo de la vida sube, nosotros hemos internalizado algunos procesos que estaban en manos del mercado para abaratar la vida de los ciudadanos. Y nos hemos propuesto por lo mismo abaratar, simplificar y facilitar la vida de los ciudadanos, construyendo lo que conocemos hoy día como la ciudad ideal, la ciudad de los 15 minutos, y esto se logra distribuyendo de manera equitativa en el territorio los bienes y servicios esenciales para la comunidad. Todos ustedes saben que la UNESCO propone una inversión en cultura del 2% del presupuesto anual. La mayoría de los países latinoamericanos no llegan al 1%. Chile tiene de su presupuesto nacional el 0,38% destinado a cultura. En este afán nuestro por transformarnos en capital intercultural y ciudad santuario, pero además de disputar el sentido común,
nosotros estamos invirtiendo en cultura hoy día y en deporte, en cada uno de ambos, entre el 3 y el 3,2% del presupuesto anual, masificando, diversificando y llevando al nivel también de profesionalización tanto la participación cultural, no el acceso a la cultura, sino que también la práctica deportiva.